De los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nuevamente un placer que nos acompañe y bueno, en esta noche vamos a continuar nuestro tema que iniciáramos el día de ayer, hablando acerca de lo que es la canonización del Papa Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII. Agradezco sinceramente a todas las personas que amablemente nos escuchan en este programa que es completamente, como ustedes ya lo conocen, transmitido en vivo desde Los Ángeles, California, para todos ustedes en la frecuencia del 900 AM aquí en Radio Cali y también a través de internet en www.nosotrosconversamos.com, nuestra página oficial por la cual estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Completamente para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, decía yo, vamos a dar inicio a la continuación de nuestro tema del día de ayer. Quiero yo mencionar nuevamente una noticia que salía publicada el 25 de marzo del año 2014 en el diario La Opinión, diario local de Los Ángeles, donde el Papa Francisco, en sus palabras, recordando a Juan Pablo II, decía: sus palabras, hacer el bien con el sufrimiento y hacer el bien a quien sufre, él las vivió y las atestiguó de manera ejemplar. De manera que con estas palabras da a entender que Juan Pablo II fue una persona realmente que vivió realmente en santidad, que vivió realmente de una forma pues única y en el servicio a nuestro Dios. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar acerca de este proceso, ¿verdad?, que se le está llevando a cabo al Papa Juan Pablo II. Y platicamos el día de ayer, si usted no tuvo esa oportunidad de escucharnos, de sintonizarnos, que el proceso de canonización es la forma en la cual el Papa declara de una forma pública la santidad de una persona ya fallecida. Decíamos y reconocemos que la canonización, decimos, es ese proceso, un proceso interno de la Iglesia Católica, un proceso exclusivo de la Iglesia Católica, un proceso en el cual pues solamente la Iglesia Católica lo hace. Decimos, no hay otra iglesia que tenga esa manera de estar de alguna forma haciendo santos de esta forma, ¿no? Vemos nosotros y entendemos que la canonización entonces es algo netamente católico. Los términos son católicos, porque dentro de la palabra de Dios de la Biblia no podemos encontrar pues la palabra canonización, no encontramos la palabra beatificación, no encontramos la palabra pues de alguna manera que son las cosas o las reglas que se ocupan para que una persona dentro de la Iglesia Católica sea santa. Vemos también que en la Iglesia, en la verdadera Iglesia del Señor, pues solamente se maneja pues el término de santidad. Una persona que era santa y lo opuesto, una persona que no era santa, una persona pues inmunda, una persona que no hacía las cosas o no servía a nuestro Dios, pues viene lo opuesto, ¿verdad? Entonces, solamente son las palabras que se manejan en la Escritura: santidad, impureza, inmundicia o algo manchado, ¿verdad? Pero vemos como dentro de la Iglesia Católica pues existen esos términos: canonización, beatificación, que es la persona venerable, los pasos a seguir para este proceso, y en el cual decimos el candidato ahorita, en este caso es Juan Pablo II y el Papa Juan XXIII, el famoso Papa Bueno. Y decimos esto estoy mencionando a manera de resumen, por si usted no ha tenido la oportunidad de escucharnos. Porque dicho esto, entonces la canonización es un proceso por el cual el Papa en turno reconoce que la persona a la que se está canonizando, pues es una persona santa, una persona que vivió una vida de santidad y que
aunque en vida parece una contradicción, ¿verdad? Pero aunque en vida dicen que fue santo, pero no lo puede decir él en vida, yo soy santo. Y eso es lo curioso, que esperan que en vida haya vivido una vida de santidad, pero así mismo no puede decirse que es santo una persona hasta que no se muere y después empiece dicho proceso de canonización en el cual va subiendo de alguna manera los escalones simbólicos o llenando los requisitos y cubriendo realmente las expectativas de esto para que ya posteriormente sea de alguna manera canonizado o nombrado santo oficialmente por el Papa en turno. Decíamos que los 3 primeros pasos, o bueno, no los 3 primeros, sino los más importantes, porque originalmente este proceso empieza allá en el año 900 con la canonización, decimos, de una persona, de un personaje llamado Udalrico. Este personaje llamado Udalrico, vemos claramente que fue la primera persona que se canoniza de esa forma, ¿verdad? Y ya posteriormente, a lo largo de aquellos años, pues se han venido haciendo modificaciones. Originalmente ese proceso de canonización tenía como reglas que la persona tenía que haberse muerto 50 años, o sea, después de muerta, pasaron 50 años para que se empezara a ver el proceso, o empezara a verse se abriera su caso, ¿verdad? Para que empezara a postularse para ser canonizado o declarado santo. Hablamos también de que eran 9 fases o 9 pasos a seguir para que la persona o el candidato fuera declarado santo. Después de eso ya pues, oficialmente era declarado santo. Había una serie de requisitos como era el de que fueran milagros realizados por la persona, en este caso el muerto, 2 milagros para que fuera beatificado, 1 milagro más para que fuera canonizado, ya declarado santo. Pero después estas reglas fueron cambiando. En el tiempo de Juan Pablo II hizo muchas reglas, muchos cambios que eliminó de 50 años a solamente 5 años de espera para que pudiera el candidato poder ser elegible para canonización. Después se elimina 1 milagro, o sea ya no serían 3, sino solamente 2. Y aunque vemos como en el caso actual del Papa Juan XXIII, solamente fue necesario 1 milagro para que fuera declarado santo, porque de alguna manera el Papa Francisco dice que es suficiente. Y bueno, esas son las reglas que normalmente hay dentro de la canonización. Y vemos que desde los 9 pasos pues solamente se han reducido algunos, porque todo empezaba con la persona tenía que demostrar que tenía lo que le llaman ellos virtudes heroicas. Realmente no definen bien qué quiere decir una virtud heroica. Solamente dicen que tenía que tener virtudes heroicas. Primero era lo básico, ¿verdad? Para poder aspirar a ser un santo dentro de la Iglesia Católica. Una vez que la persona se demostraba que en vida tuvo dichas virtudes heroicas, entonces el candidato, el muerto, que ya podíamos decirlo así, ya se le podía llamar venerable. Posteriormente seguían los otros pasos que ahorita ya no existen y que se brinca, básicamente decimos, ya haciendo el primer milagro, ya es digno del 8º paso, bueno, del entonces 8º paso, que ahorita ya no va por esos números, digo yo, pero ya pasa a ser lo que es beato. La palabra beatificación, pues es un escalón antes de la canonización. La beatificación significa que la persona, valga la redundancia, pues es beato, ¿verdad? O sea, ya se le conoce como digno de veneración, pero solamente localmente en el área de jurisdicción donde él vivió. Si en este caso estamos hablando de Juan Pablo II, pues estamos hablando que solamente puede ser venerado en Polonia. Pero mientras era ya de alguna manera, pues, oficialmente venerado. Aunque, de alguna manera, Juan Pablo II se murió en el año 2005. Juan Pablo II desde un principio, pues las personas lo clamaban como santo súbito, o sea que querían que desde que él estaba vivo o muerto, en cuanto acababa de morir él, pues él fuera declarado como un santo, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo II no tuvo que esperarse ni siquiera los 5 años que él mismo había puesto. De inmediato empezaron a ver las causas y empezaron a ponerlo como un santo, ¿verdad? Bueno, entonces así es como empieza ese proceso, empezar a los noticieros a anunciar que el Papa
Juan Pablo II había muerto, viene la elección de Ratzinger, y Ratzinger lo beatifica el 1 de mayo del año 2011, y bueno, eso es lo que ha venido haciendo el proceso, en cortas palabras, de lo que ha sido la canonización próxima, ¿verdad?, de Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII. Por lo regular, oímos mucho de Juan Pablo II, y aunque también Juan XXIII va a ser canonizado, no se habla mucho de él, no se menciona mucho al respecto, decimos, porque en este caso el Papa en turno es el que tiene más, pues le ha dado más importancia a Juan Pablo, aunque hubo una excepción, decimos, con Juan XXIII, porque no se le pidió el segundo milagro. Entonces decimos, tiene muchas contradicciones, porque decíamos, cuando estaba Juan Pablo II vivo, se le llamaba su santidad el Papa Juan Pablo II, pero después de muerto empieza el proceso para que de alguna manera oficialmente se le llame santo. Y aunque algunos dicen que el Papa no hace santo a nadie, y en eso tienen razón, pero dicen que el proceso solamente es como un protocolo para llamarlo santo, pero un protocolo que es muy exigente, por cierto, un protocolo que dicen que la prueba está en que la iglesia, decíamos, según la misma estadística de ellos, porque obviamente a veces las cifras no coinciden bien, unos dicen que son 6,000 y tantos, otros que son más de 8,000, otros que son menos. Entonces, tomando una cifra de ellos que son más de 6,000 santos los que han reconocido a lo largo de toda su historia, unos los han quitado, otros los han agregado, vemos como las mismas cifras que ellos mismos dan, de 78 solamente han sido papas. O sea, estamos hablando que si la iglesia reconoce a 266 papas, sin contar los antipapas, que también es otra lista que pues que no se ajusta muy bien, ¿verdad? Porque realmente a la lista la ponen ellos, pero si empezamos a sumar, a restar los que han sido antipapas, los que no existieron, los que, en fin, la lista pues nos daría otra cifra, pero tomando los números de ellos, de esos 266 papas, solamente 78 han sido santos, otros han sido declarados beatos solamente. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no todos los papas han sido declarados santos? ¿Por qué, por ejemplo, no se hace santo a Alejandro VI, que fuera el Rodrigo de Borgia? ¿Por qué no se hace santo a otros papas como Bonifacio VIII, como por ejemplo Inocencio III, a otros papas que no son santos? Y no se ha puesto en este caso lo de su canonización. Y vemos claramente que esto es algo muy importante que nosotros lo debemos de entender, porque queremos que quede claro eso. ¿Por qué no se ha canonizado a todos los papas? Sencillamente decíamos nosotros, si se va a canonizar a Juan XXIII, ¿por qué no se canoniza a Pablo VI? ¿O por qué no se canoniza a Pío XII? ¿O por qué no se canoniza a Juan Pablo I? ¿O por qué no se canoniza a todos los papas anteriores a estos, y que unos han considerado ser beatos, otros ni siquiera se les ha tomado en cuenta? Entonces, eso estamos hablando, porque hay mucha incongruencia en esto, y por quién es el que decide en realidad quién es santo o quién no es santo, en el aspecto de punto de vista católico. Porque decía yo, toda esta terminología, estas frases, estas definiciones, pues son católicas. En la iglesia de Dios, platicamos el día de ayer, el apóstol Pablo se refería a la iglesia como santos. Nunca hubo santos a medias, nunca hubo medio santos, no hubo personas que iban en proceso de ser santos, y que Timoteo primero fue beato, luego fue santo, o que dentro de la iglesia los filipenses, pues unos eran beatos, otros eran santos, otros eran venerables, otros se les tenía que ver primero las virtudes. No, la Biblia les llamaba, o el apóstol Pablo, por medio de la Biblia nos damos cuenta que mandaba su carta a los santos. ¿Cuántos habría? O sea, si hablamos de los filipenses, no nos dice la Biblia cuántos miembros eran, pero digamos nosotros, si era un número determinado, de esos números, un ejemplo, que hubieran sido 100 hermanos, de esos 100 hermanos, ¿cuántos eran santos? ¿A cuántos en realidad iba dirigida la carta? ¿Cuántos eran beatos? ¿Cuántos eran venerables? ¿O cuántos no eran ni beatos, ni venerables, ni santos? La carta era personas vivas. Entonces,
esos términos por eso son netamente católicos. No hay santidad dentro del catolicismo. Sí hay esos términos que son beato, venerable, en este caso, bueno, ya santo, ya lo máximo. Pero bueno, creo que tenemos la primera llamada del programa. Queremos darle la bienvenida. Sí, adelante, muy buenas noches. Sí, hermanos, nada más un saludo para cada uno de ustedes allí en cabina. Vamos a ver el comentario, hermano, a ver si nos podemos apegar al tema. Dice un dicho para mí, ¿verdad?, que muerto el perro, se acabó la rabia. Hermanos, eso es lo que se supone que debería de pasar cuando murió Juan Pablo II. Sin embargo, erradicar la rabia, pero católica romana, ha venido a ser toda una odisea, ya que cada uno de sus dirigentes, al sentarse en la silla papal y al ser mordidos por Satanás, quedan contagiados con este virus. Y es que la rabia papal es de tal magnitud que han contagiado a casi toda la humanidad por medio de sus enseñanzas. Por cierto, son muy contrarias a la sana doctrina que Dios instituyó. Por ejemplo, la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, a los cuales próximamente nos van a hacer santos para que el pueblo católico romano les pueda pedir favores. La idea y el objetivo es desviar el corazón y la fe de la gente, que solo le pertenece a Dios, porque ellos se van encargando de captar la atención con el fin de caer en la idolatría, la cual es el pilar clero-católico romano. Decimos y afirmamos a través de las Escrituras que la santidad tiene un origen muy hermoso, el cual es divino. Es decir, su origen está en Dios mismo, y Él santifica a sus escogidos. Dice ahí en Jeremías 1:5, y aquí vamos a ver la abismal diferencia de doctrinas. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No nos está diciendo Dios que nos santifica después de muertos. Tampoco tiene que pasar por diferentes procesos de santidad. Ni tiene que demostrar 2 o 3 milagros. Mucho menos que deben de pasar 50 años para este proceso, o para que Dios nos dé por santos. Porque Dios nos santifica antes de nacer. Antes que los forme en el vientre, y aún no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se cumpliese. Queda claro entonces que los ungidos de Dios, sus escogidos, sus apóstoles, son muy especiales para el Señor. Son de grande estima para el Todopoderoso. Un verdadero hombre de Dios es de un buen corazón y noble, nada parecido a los dirigentes clero-católicos, los cuales están llenos de homicidio, de pederastía, de encubrimientos, de homosexualismo, de idolatría, de mentira, de maldad y de muchas otras cosas más. Y ahí es donde el Espíritu de Dios nos dice cómo identificarlos, ya que por sus frutos es conocido el árbol. Si sus frutos son buenos, entonces el árbol es bueno. Pero si los frutos son malos, entonces el árbol es malo. Lucas 6:43. Y nuevamente hablando, podemos sacar este otro razonamiento. La única manera, hermanos, de conocer el mal es cuando nos esforzamos a hacer el bien. Solamente hasta ese entonces es cuando nos damos cuenta qué tan difícil es caminar en contra de la maldad. Es algo así como cuando caminamos en contra de un fuerte viento, el cual quiere frenar todo buen objetivo y todo buen avance. De igual manera, vemos cómo este ventarrón clero-católico arrastra a todo aquel que no conoce cómo es que Dios actúa,
y cómo es su verdadera santificación, y que hay un hombre verdadero de Dios, el cual va en contra de ese ventador maldito, y nosotros vamos detrás de él, quien nos protege para no ser arrastrados, y a muchos que habíamos sido llevados de un lado para otro, nos rescató el siervo de Dios. Bendito sea Dios, hermano, por haber puesto al frente de su iglesia a su santo apóstol, a Samuel Joaquín Flores, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, pues le agradecemos a Homero su comentario, que nos acaba de hacer muy válido, ¿verdad? Y bueno, seguimos invitando a las personas a que nos quieran llamar. Área 714-602-8354. Este programa es transmitido en vivo para ustedes. El tema de hoy es hablar de la canonización de Juan Pablo II. ¿Usted cree que esté correcto canonizarlo a él? Aunque estamos platicando ahorita, antes de entrar en detalles acerca hacia él, ¿cómo es este proceso? ¿De qué se trata? Y bueno, platicaba yo hace un momento de que este proceso ha venido cambiando a lo largo del tiempo debido a las circunstancias y dependiendo del papa en turno. Pero lo que yo decía es de que en la iglesia no es así. Aunque la iglesia tiene sus términos, sus definiciones, sus pasos a seguir, dentro de la iglesia no es así. El apóstol Pablo escribió a la iglesia, y yo quiero que las personas, pues si tienen su Biblia a la mano, pues la tomen para que lean con nosotros ese texto, o si no, lo apunten y lo lean después. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6, versículo, pues podemos leer acerca desde el 9 para que tengamos una hilación de lo que quiere decir el tema, ¿verdad?, que está hablando el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo habla a la iglesia y les hace reconocer que es verdad, que muchos primero les hace lo que la palabra de Dios ha establecido con respecto al pecado, ¿verdad? Que nadie que practique estas cosas va a heredar el reino de Dios. Entonces, es para que nos pongamos a pensar, bueno, ¿dónde estará Juan Pablo II entonces? Y aparte de eso, lo que yo me quiero referir especialmente es, el apóstol Pablo dice, bueno, esto erais algunos, pero a través del bautismo Dios ya los lavó y los santificó. Estas personas está hablando de personas vivas. Entonces, si el apóstol está hablando, ya habéis sido santificados, quiere decir que la santidad es en vida. La santidad se debe guardar en vida y permanecer en vida, precisamente, valga la redundancia, permanecer esta santidad todo el tiempo hasta que Dios nos llame a cuentas, ¿verdad? Nos quita la existencia, y entonces sí, el alma de la persona, pues dependiendo los hechos que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, pues va a ir al lugar, sea de descanso eterno o de castigo eterno. Pero si queremos aclarar una cosa y que quede bien claro, la santidad no se alcanza después de muerto. La santidad es en vida. Pero esto es algo que la Iglesia del Señor ha entendido. Pero yo quiero mencionar que aunque esta doctrina de la canonización, por un lado, enseña que la santidad se alcanza después de muertos, por otro lado enseñan otro dogma que se llama la comunión de los santos. En ese dogma enseñan que existen 3 grupos de santos. Unos en la tierra, otros en el purgatorio y otros en el cielo. A los que están aquí en la tierra les llaman ellos iglesia militante, pero les llama santos. Y aquí es donde empezamos con otra contradicción. Bueno, por un lado están enseñando el proceso de canonización de que solamente se alcanza después de muerto. Y aunque ya mencionamos nosotros que es verdad que la santidad es en vida, ellos enseñan que no, que la santidad por una parte se obtiene solamente por el proceso de canonización después de muerto, y por otro lado, pues no, que en realidad todos son santos. Bueno, por fin, en la página número 367 del libro de
Diálogo con los protestantes de Flaviano Matuli Valente, él menciona unas palabras que yo quiero que las voy a leer, pero queremos que las meditemos, ¿verdad? Dice ahí en el artículo ahí con el número 96, dice ahí santos, y dice ¿quiénes son los santos? Y luego ya en la definición que él da dice lo siguiente: los santos son todos los discípulos de Cristo, bautizados, entre paréntesis, dice, que se encuentran en paz y en amistad con Dios, y entre paréntesis dice, igual en gracia de Dios. Y lo menciona el texto de Efesios 1:1, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Entonces, él en esta parte está dando la razón de que los santos son en vida. Pero, decimos, aunque por un lado enseñan que la canonización es el proceso por el cual el Papa declara de una forma pública la santidad de una persona fallecida y que se obtuvo por medio de las virtudes heroicas primero y de los milagros que hizo, por otro lado está el otro dogma que enseña que sí hay santos vivos. Bueno, ¿a quién le vamos a creer? Dice, hay santos que están peregrinando en este mundo, y le pone la iglesia peregrina o militante. Santos que se están purificando en el purgatorio, iglesia purgante. Y santos que están gozando ya en el cielo, la iglesia triunfante. Y luego ya menciona, el día 1 de noviembre recordamos a todos los santos que se encuentran en la gloria. El día 2 de noviembre recordamos a todos los difuntos que se están purificando. Y los demás días del año recordamos a ciertos santos destacados que representan un ejemplo para imitar por su alto grado de fidelidad a Cristo. Y luego él ya haciendo como una diferencia, dice, ¿en qué consiste el proceso de canonización de los santos? Y él responde, el proceso de canonización de los santos consiste en hacer una serie de trámites para poner en la lista de los santos, que es y la palabra canonización pues viene de la palabra canon, que es una regla o una norma. Entonces, por lo tanto, pues son reglas, son normas que aplican al candidato a ser santo, en este caso al que se murió. Entonces, el proceso de canonización de los santos consiste en hacer una serie de trámites para poner en la lista de los santos o catálogo de los santos a ciertas personas que dieron un alto testimonio de santidad y por lo tanto pueden representar para los cristianos un modelo a imitar para seguir a Cristo. Entonces, aquí nos empezamos con otra contradicción. Bueno, si la persona ya es santa en vida, ¿por qué primero esperar que se muera y esperar un tiempo que antes decíamos eran 50 años? Ya Juan Pablo II pues lo hizo pues 10 veces más corto, o sea 5 años solamente de espera para empezar su proceso y que sean santos. Entonces, si ya son santos desde que son vivos, y si algunos, como en este caso dice, tienen un grado alto de santidad, porque fueron santos destacados, porque tienen un alto grado de santidad y de fidelidad a Cristo, entonces, si ya eran santos ellos, y si ya realmente vivieron una vida de santidad, ¿cuál es la finalidad de dicho proceso? O sea, si Juan Pablo II toda su vida fue santo, y como lo que yo leía aquí en el periódico de La Opinión, si Juan Pablo II realmente se preocupó por los demás, si sus palabras de hacer el bien al que estaba necesitado fueron su ideal, y él vivió de manera ejemplar porque Dios estaba con él, si él era así como lo describe Francisco, y como muchos católicos piensan, que era el papa que pues era de origen carismático, que llenaba la atención y todo eso, bueno, si él ya era santo en vida y por eso le llevaban su santidad Juan Pablo II, entonces, ¿para qué esperar para que se muriera y por qué no declararlo santo en vida? Aunque decíamos que, entre comillas, le llamaban su santidad. Bueno, o es santo en vida, o es santo después de muerto, o cómo está el asunto. O ahorita fue santo en vida de la iglesia militante y ahorita es santo de la iglesia triunfante, o por qué hacer un proceso que tiene día, fecha y hora para que se cumpla. Porque mientras no era declarado beato, nadie podía decir él es beato.
La prueba está en que en el santoral o las personas, ahí dice claramente, San fulano de tal o Santa fulana de tal. Entonces, es una pregunta que tenemos que analizar muy bien. Si son santos ya en vida, si el Papa Juan Pablo II fue y vivió de esa forma, en vida, de una perfecta santidad, como lo menciona Francisco, y como muchos creen, ¿para qué entonces hacer un proceso por el cual dicen que va a ser declarado santo y va a ser inscrito en el catálogo de santos? Pensemos, ¿por qué inscribir a una persona en un catálogo, como que estuvieras vendiendo cosas, de algo, si ya fue santo? Y si ya era santo, ¿para qué hacer todo este proceso, que ya ha durado ya casi 10 años, para eso? ¿Por qué se tardaron entonces casi 500 años debatiendo que si Juan Diego era santo, que si no era santo, que si existió, que si no existió, que si los milagros, que si esto? ¿Por qué con Juan 23 solamente un milagro y no dos como en la mayoría de los casos? ¿Por qué quién decide al final de cuentas? Decimos, si ya eran santos, o si el Papa San Juan 23, el Papa bueno, ¿por qué él cuando se murió en la década de los 60, por qué ya ahorita, ya casi 50 años después de su muerte, apenas se le va a hacer santo? ¿Y por qué, por ejemplo, Pablo VI, que se murió después que él ni siquiera beato es? O Juan Pablo I, que solamente duró un mes y que al mes lo mataron. También, bueno, todas esas interrogantes queremos que el público nos responda o nos escriban a nuestras redes sociales. Entonces, ahorita la parte intermedia de nuestro programa para que las personas también escuchen las direcciones localizadas aquí en el centro o en la zona metropolitana de Los Ángeles, las iglesias que tenemos aquí alrededor para que nos visite. Y así como dijo nuestro hermano Homero, ¿quieren conocer realmente a un hombre santo que no ocupó de un proceso de canonización porque fue santo desde que Dios lo santificó desde el vientre de su madre, desde antes? Dice, desde antes que se formara en el vientre de su madre, ya son santos y hasta el día de hoy siguen en perfecta santidad. Nosotros, la iglesia, nos alegramos porque al frente de la iglesia va a cumplir 50 años en su administración de ese llamamiento y una vida intachable. Él sí es realmente un santo y no ocupado de proceso de canonización, ni que la gente le declare que sus virtudes y que no ha hecho milagros, o no se le ha exigido. No, pues tiene que hacerlo, no, porque eso lo da Dios. Pero bueno, hay mucho que hablar al respecto. Quédese con nosotros, en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante, la canonización del Papa Juan Pablo II. Bueno, la próxima, ¿verdad? Está programada para el día 27 de abril, junto con el Papa Juan 23. Decíamos antes del corte, decíamos que hay muchos interrogantes aquí al respecto, ¿verdad? ¿Quién decide cuándo se debe de canonizar a alguien? Sabemos que obviamente es el Papa, pero a través de un proceso. ¿Por qué tardarse tanto si ya la persona es santa? Si por ejemplo Amatula en su libro y el dogma también de la comunión de los santos establece que hay una iglesia militante en los cuales son santos, todos los católicos, por ejemplo, que me están escuchando,
han hecho milagros para ser santos? ¿O a la iglesia militante no se le pide milagros? ¿O solamente esos son para los que ya pues se han muerto o los que están en el purgatorio? Porque estamos hablando de que una de las finalidades que tiene la Iglesia Católica de canonizar a alguien es de que se le pueda pedir favores y que este santo, sea quien sea, pueda interceder por los santos. Pero aquí parece algo curioso. Si en el supuesto caso de que realmente exista la iglesia militante que dicen ellos que son santos, digo no porque yo acabo de decir que realmente sí, la iglesia verdadera de Cristo es santa en vida y debe ser santa. Pero decimos, no existe una clasificación como dicen ellos, que iglesia purgante y militante triunfante. No, existe la iglesia de Cristo y sí, ya hay unos que han dormido y están bajo el altar esperando pues la resurrección. Pero esos santos que ya han dormido no pueden interceder por los que estamos vivos. Ni yo puedo interceder por los que ya han dormido o por los que, aunque no sean de la iglesia, estén en otro lado como el infierno. Yo no puedo interceder por ellos. Yo no puedo sacar a alguien del infierno, ni del purgatorio. Bueno, el purgatorio ya sabemos que no existe, pero yo no puedo hacer eso. Así tampoco alguien que esté en el cielo no puede interceder por mí, o debajo del altar esperando el día de la resurrección, porque están descansando. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Estamos aquí en vida en la iglesia de Cristo, purificándonos, santificándonos día a día para agradar a Dios. El día que Dios nos recoge, pues ya dejamos de existir. Si hicimos la voluntad de nuestro Dios, pues también nuestra alma se va a unir a ese gran grupo de almas que ya están bajo el altar esperando ese día. Y si no hicimos la voluntad de Dios, bueno, pues nuestra alma no se va a ir al seno de Abraham, se va a ir a otro lugar, al infierno, a ese lugar de tormento, donde vamos a estar ya como antesala también, pero del tormento eterno, que es el lago de azufre. Pero sin embargo, la Iglesia Católica enseña la otra cosa, que aquí en la tierra hay santos, que están de alguna manera esperando que los santos de allá, del cielo, les ayuden aquí. O sea, los santos de aquí le piden a los santos de allá, y los santos de allá esperan que los santos de aquí pidan por ellos para que también de alguna manera los ayuden. O sea, y empieza ahora sí que una revoltura de favores, de intercesiones, porque la persona que está en el purgatorio, dicen ellos, pues ocupa que los de aquí les ayuden con sus misas. Pero hay quien de aquí también le pide a las almas del purgatorio para que le ayuden. Entonces, el del purgatorio tanto ayuda a los que están aquí como ocupa ser ayudado por los de aquí. O sea, ¿cómo está todo eso? Ahora, eso es con respecto a los del purgatorio, que aunque sabemos que no existe, estamos viendo la doctrina de ellos. Ahora, si hablamos de los que ya están en el cielo, bueno, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, de los que supuestamente ya triunfaron y están en el cielo, y que ellos son los que van a interceder ante Dios por los que están aquí en la tierra, volvemos a decir, no se puede tampoco, aunque así fuera, aunque estén en el cielo, porque los santos que de veras han dormido y los santos que de veras han triunfado, no pueden interceder por nosotros. Y estamos hablando ni siquiera a los hombres de Dios, porque en su tiempo el apóstol Pablo podía interceder por la iglesia y lo hacía. De hecho, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a causa de vosotros, pues no sé qué escoger. Para mí sería mejor estar con Cristo, pero a causa de vosotros me es necesario también quedarme aquí en el cuerpo. Si el apóstol Pablo pudiera haber seguido intercediendo por la iglesia, pues lo que él ya deseaba era estar con Cristo. Él mismo lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ya es yo ya quisiera estar allá. Si realmente él hubiera podido seguir intercediendo por la iglesia desde el cielo, ¿por qué su preocupación por no querer seguir de aquí? Él hubiera dicho, pues ¿saben qué? Yo ya le estoy pidiendo a Dios que Dios me recoja, al cabo desde allá los voy a seguir ayudando. Desde allá les voy a seguir pidiendo a Dios para que los perdone, o desde allá yo mismo les voy a perdonar sus pecados, al cabo el Señor me dio ese ministerio de la reconciliación. Si así fuera, el apóstol Pablo no hubiera deseado o no se hubiera estado con ese dilema si yo quiero estar allá, pero por la iglesia me tengo que quedar, ¿no? Y estamos hablando de los verdaderos hombres de Dios,
de los que tienen la facultad de interceder ante Dios por alguien, de los que realmente tienen la facultad de perdonar los pecados, de esos verdaderos hombres de Dios, como decía nuestro hermano Homero, como el apóstol de Jesucristo, que Dios le ha dado un ministerio santo, el cual Dios lo escucha, y al cual, como le diera Cristo la autoridad a sus demás apóstoles, a quien les remitiere los pecados, les son perdonados. Ellos tienen esa facultad, y sin embargo el apóstol Pablo decía a la iglesia, yo por mí me quisiera ir, pero a causa de vosotros. Entonces su intercesión solamente podía ser en vida, no podía ser después de muerto, y era el apóstol. Ahora imaginémonos un miembro, si el hombre de Dios con esa facultad que Dios le ha dado de interceder después de muerto también están descansando, ahora el miembro, que aunque también hizo la voluntad de Dios, no puede interceder tampoco. Y si el hombre de Dios, y si un apóstol de Jesucristo no puede, y si un miembro tampoco que haya hecho la voluntad de Dios no puede tampoco, que aunque sí están descansando y están en gracia de Dios, pero no pueden, ahora imaginémonos alguien que ni hizo la voluntad de Dios, y alguien que ni es hombre de Dios, y alguien que tu vida fue totalmente una vida corrupta, desordenada, como la de Juan Pablo II y todos los demás santos, entre comillas, que tiene la Iglesia Católica. ¿Qué esperamos de ellos? A ver, ¿qué esperamos de ellos? ¿Tú crees realmente, sinceramente, amado radioescucha, que estás sintonizando el programa? ¿Tú crees sinceramente? Yo te invito a que pienses y a que medites. Si realmente a Juan Pablo II le hubiera preocupado el dolor ajeno, ¿tú crees que hubiera encubierto a tanto pederasta? Y eso sabemos que es real, eso sabemos que no es mentira. ¿Tú crees que realmente se le hubiera importado que tú, que ya has llevado a tu hijo a que se confiese, o a que sea monaguillo, o a que sirva ya al padre de ayudante en algo, o a que reciba el catecismo, y que tu hijo ha sido violado, o que tu hija ha sido tocada, o que tu hija ha sido de alguna manera agredida sexualmente, o de alguna forma? ¿Tú crees que si Juan Pablo II en vida realmente tanto era su amor para las personas y le importaba el dolor ajeno, se hubiera comportado de esa forma? Y ahora que el premio es llamarlo santo. En vida le llamaban su santidad, pero ahora el premio es ponerlo en los altares para que la gente le pida. ¿Tú crees que realmente eso ante Dios le dé mucho gusto? Si tú como madre de familia, como padre de familia, alguien, al violador de tu hijo, de tu hija, al que abusó, le recompensaran con un premio de $1,000,000 y sacaran su foto en los periódicos como el hombre del año, o lo que sea, un premio de reconocimiento, ¿a ti te daría mucho gusto? Pues realmente lo que están haciendo con Juan Pablo II, premiándolo porque realmente para ellos es un premio, luciéndolo ahí. Ah, mira, el santo de quién? ¿De los pederastas? ¿O el santo de quién? Encubrió a Maciel, y eso ya lo hemos visto, y en otro programa hablaremos más a detalle con esto. Eso es lo que ha hecho Juan Pablo II, o lo que hizo en vida, en sus más de 20 años al frente de la Iglesia Católica. ¿Qué hizo de bueno? Solamente llegar a México y decir, México siempre fiel, decir México sabe jugar fútbol, México sabe pero ¿a cuánta gente realmente ayudó? ¿A cuánta gente ignoró en su dolor de víctimas? ¿Qué hizo Ratzinger ahora que fue a Guanajuato? Él dijo claramente, no voy a hablar ni a discutir temas de abuso sexual en México. Lo advirtió para que nadie le estuviera preguntando. ¿Ese es su amor? ¿Ese es el amor que realmente estos hombres, entre comillas, tienen por las personas que llegan y no les importa el dolor? Porque Francisco está diciendo como que si realmente él fuera un hombre de Dios. Dice, el suyo fue un magisterio viviente, al cual el pueblo le respondió y Dios estaba con él. ¿Realmente Dios permitiría esas cosas? Pensemos, o sea, esto lo hago yo para que meditemos en las palabras que yo estoy diciendo. Cuando Benedicto XVI, el 1 de mayo, beatifica a Juan Pablo II, él dice, por eso he querido que, respetando la normativa de la Iglesia, la causa de su beatificación proceda con mucha rapidez. Y aquí he llegado el momento tan esperado, porque así lo ha querido el Señor, que Juan Pablo II sea beato, y es beato por su fe. A ver, realmente Dios
¿Eso es lo que desea o quiso para esta persona? Pensemos, radio escucha, que a lo mejor tú has sufrido esto y que decimos que ya en unas semanas más, si no hay un cambio, decimos porque pues ellos cambian las cosas como ellos quieren. Pero si no hay cambios, el 27 de abril va a ser canonizado Juan 23 y Juan Pablo II. Realmente piensa y medita en esto que te estoy diciendo. Si los decimos, si los verdaderos hombres de Dios no interceden ante los hombres como nosotros después de muertos, por eso Dios tiene a alguien en vida. Ya el apóstol Pablo no está, el apóstol Pedro no está, es más, ya no está ni siquiera el apóstol Aarón Joaquín, que fue el que inició el tiempo de restauración en este tiempo. Pero sí está otro hombre de Dios. Él sí intercede ante Dios por nosotros. Él sí tiene esa facultad de abogar ante Dios, ante su Hijo Jesucristo por nosotros. Y nosotros no podemos llegar a Cristo y a Dios si no es por un hombre de Dios. Entonces, los hombres después de muertos no pueden interceder por nosotros. No se puede. No te engañes. Ahora, si esos son los hombres de Dios, ahora repito, alguien corrupto, alguien que se está quemando en el infierno, ¿tú crees que de veras te va a ayudar, te va a responder? Y cuando tú le has pedido, bueno, pero podrá decir a alguien, bueno, ¿y los milagros que hizo? Porque hizo dos. Curó a la monja de Francia de Mar de Parkinson y a una persona en Costa Rica de un aneurisma cerebral. Dicen las personas, bueno, ¿y esos milagros qué? Pero piensa y analiza cómo te han engañado. Porque la misma Iglesia Católica reconoce que los santos no hacen milagros. Y la prueba está en que el vocero de la Iglesia, José Jesús Aguilar, y aparte en el Código de Derecho Canónico lo dice, que ni siquiera la Virgen hace milagros. Y en esa entrevista que se le hizo al vocero de la Iglesia, y estaba diciendo al vocero, o sea, no cualquier persona, hay un católico que se levantó y dijo, no. El vocero de radio y televisión de la Iglesia Católica, José Jesús Aguilar, dijo textualmente, ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Cuando Lolita de la Vega escucha esas palabras, le contesta y le dice, bueno, eso es muy distinto a lo que me ha enseñado a mi mamá y a lo que yo creía siempre. Entonces, pues sí, dice, es que ellos lo creen por ignorancia. ¿Cómo te dijeron? Ignorante. O sea, que tú lo crees, porque al creer le conviene que tú lo creas. Pero realmente piensa y analiza. Si por un lado te dicen que no hacen milagros, ¿para qué quieren hacer otro santo? Pues para sacarte el dinero. Porque saben que cuando ya esté él en el altar, tú vas a comprar todo lo que tenga que ver con con Juan Pablo II, y es el negocio. ¿Por qué no canonizaron a otro? Porque ahorita es el santo del momento. Ahorita es el santo que de alguna manera les puede generar muchas ganancias. Y entonces es para que nosotros veamos y pensemos. Te están engañando. Te están haciendo creer que tú le puedes pedir a alguien, y si realmente, repito, él mismo lo dijo, los milagros solamente los hace Dios. Ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen hacen milagros. Entonces le pregunta a la persona, bueno, ¿y los milagros entonces? No, es que espérame, permíteme. Es que en realidad, mira, el santo tampoco hace los milagros. Dios hace el milagro por el santo. O sea, dice José Jesús Aguilar, mira, lo que pasa es que ese es cuando ya dice que la causa de la congregación para los santos ha dicho, bueno, ya no hay nada que se pueda opacar la reputación del santo, de la persona o del candidato, pues Dios permite que él haga un milagro. Pero el que en realidad hizo el milagro no es el santo, es Dios. O sea, en pocas palabras, tomando las palabras de José de Jesús Aguilar y aplicándolo a lo que dicen que hizo Juan Pablo II, entonces no fue Juan Pablo II el que curó a la monja de Parkinson, porque ni siquiera él en vida, que sufría del mismo problema, se pudo curar. Una bonita cosa, no se pudo, él tenía Parkinson ya los últimos días de su vida, se murió, y aunque no se murió de eso, pero él sufría del mal de Parkinson, y ahora sí, bonita cosa, curó a una monja de Parkinson, y del aneurisma cerebral, que es el otro segundo milagro, entre comillas, que dicen. No podemos, o sea, no nos vamos a meter en que es falsa la curación o no. No, nuestro tema es, lo que estamos hablando
es de que no fue por la intercesión de Juan Pablo II, como ellas dos mujeres dicen. Porque si lo aplicamos también a las reglas que están, ni una ni la otra tenían derecho a pedirle, porque todavía no estaba aprobado el culto hacia él. Y sin embargo, la gente ya le pedía. Se supone que hasta ahorita, que estamos a principios de abril del año 2014, hasta ahorita legalmente, nada más los habitantes de Polonia tienen el derecho a pedirle, y él puede ser venerado en su región. Entonces, ¿qué hace un mexicano pidiéndole? ¿Qué hace una costarricense pidiéndole? ¿Qué hace una francesa pidiéndole? Y lo peor del caso es de que si Juan Pablo II conoce que él fue el que instituyó esa regla de que nada más en su jurisdicción mientras sean beatos, ahora, contestándole a alguien de Costa Rica y contestándole a alguien de Francia, como que no, ¿verdad? Entonces, eso es para que entendamos y pensemos las cosas que estamos. No te dejes engañar, no te dejes cautivar, que, oh, sí, mira, el Papa, bueno, qué bueno hizo en México. A ver, que alguien me diga, de las 5 veces que fue a México, lo único que fue a hacer es fomentar la idolatría, canonizando a un indio que nunca existió, fomentando el fanatismo, ahí permitiéndoles que, porque cuántas, y eso es lo más curioso, o sea, en vida, él canoniza a muchos santos, entre comillas, a los mártires de Oaxaca, a Juan Diego, uno de ellos, a muchos él canonizó, que ahorita la lista pues sería larga. Pero yo repito, a ellos, a todos ellos él los canonizó. Y ahora ocupa que alguien lo canonice a él. Esa bonita cosa, si quedamos bien. O sea, él en vida canonizó a muchos, pero no se pudo canonizar a sí mismo, aunque la gente le llamaba a su santidad. Pero después de muerto, ocupa que alguien lo canonice, y en este caso va a ser Francisco, porque Ratzinger lo beatifica en el 1 de mayo del año 2011. Pero pues como Ratzinger ya no pudo con el paquete precisamente de eso, de los abusos y de todas las cosas que ha pesado sobre la iglesia, como él ya no pudo con el paquete, pues renuncia y digo, pues yo le echo el paquete. Y el año pasado, vemos como a finales de enero y principios de febrero, pues renuncia Ratzinger, y ya, pues ya 2013, bien, 2013, pues escogen a Francisco. Y Francisco a un año de su pontificado va a canonizar a Karol Wojtyla, Juan Pablo II. Y el Papa, bueno, pero pues él era bueno, él sí no nada que hacer, pues era bueno, un viejito ahí que pues no mata ni una mosca. Pero repetimos, y que alguien que, aunque pues de bueno entre comillas, porque él estuvo también involucrado en lo que fue el Holocausto, no se nos olvide. En aquel entonces era Angelo Roncalli, o sea, su verdadero nombre de pila, y que ahorita ya por el tiempo, pues ya no nos da tiempo de mencionar por la relación, ¿verdad? Que pues indirectamente, no directamente, pero indirectamente pues supo del Holocausto, al igual que Pacel y Pío XII. Pero esos son los papas que van a canonizar la iglesia, y que aunque muchos dicen, no, pues que yo no soy católico, pero defiendo a la iglesia católica. No, mira, es que yo realmente piensa y medita. No te dejes engañar. Lo que van a hacer es un fraude más. Porque aunque el Papa, después del 27 de abril, ya ahora sí va a ser inscrito, eso sí, va a ser inscrito en el catálogo, pero ante Dios sigue siendo el hombre, va a ser el mismo personaje corrupto que fue. Su alma no va a salir de donde está. Su alma va a seguir ahí atormentándose todo el tiempo y por eternamente. Todo el tiempo. ¿No crees que va a salir de ahí donde está? Ni Juan 23, aunque le digan que fue el Papa, bueno, ahí está en el mismo lugar que Juan Pablo. ¿Por qué? ¿Porque vivieron una vida de santidad o porque Dios dio testimonio de todo lo contrario? Hombres corruptos, hombres, y decía yo al día de ayer, cuando alguien habla en contra de alguien, difamando su persona, calumniándola, diciendo cosas que no son ciertas, incurre en un delito. Porque obviamente lo que está diciendo es difamar su honra, su honor. Pero en este caso no, yo no estoy difamando a Juan Pablo II, bueno, al que fuera en vida, ni me estoy aprovechando de que ya está muerto para hablar de él, no.
Los mismos medios de comunicación lo hacen. ¿Qué hizo la ONU a principios de año? No censuró al Vaticano porque se demostró los miles de casos de pederastía. Entonces, y esto ya es un secreto a voces, ya no es nada que diga yo, oh, estoy hablando mal de Juan Pablo, estoy empañando eso. No, 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 la realidad y la verdad se tiene que decir. Si hay alguien cobarde que no se anima a decirlo porque tiene intereses personales que enturbian, bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Pero a nosotros un hombre de Dios nos ha enseñado a decir la verdad. Un hombre verdadero de Dios nos ha dicho que esos hombres a hablar lo que es de Dios y a no tener miedo, porque al final de cuentas todo está en las manos de Dios, todo da testimonio. Y estos hombres corruptos que en un tiempo hablaron mal del hombre de Dios, hoy Dios es el que los ha entregado. Y el apóstol de Jesucristo sigue glorioso, sigue en ese trabajo. Y hoy, en este año, si Dios nos permite, nos vamos a alegrar en el 50 aniversario de ese trabajo limpio, santo, perfecto que Él ha hecho. Entonces, Él es un hombre de Dios verdadero. Nos ha enseñado a servir a Dios, nos ha enseñado realmente a buscar nuestra salvación. No te dejes engañar. ¿Quieres realmente conocer a alguien que no ocupó hacer milagros para ser santo? Te invitamos a que lo conozcas a Él. Busca, es un hombre de Dios verdadero. Un hombre que sí puede interceder ante Dios por nosotros y lo ha hecho. Un hombre de Dios que nos ha enseñado a servirle a Dios y a ser santos. A Él sí. ¿Quieres conocer a alguien realmente santo? Te invitamos. Él dirige la iglesia, la luz del mundo, porque Cristo lo ha puesto como apóstol. No te dejes engañar de hombres corruptos, que bueno, sí, los van a hacer santos entre comillas, pero de santidad no hay nada, es solamente un proceso inventado por ellos, un proceso que realmente de Dios decimos no tiene nada y que él va a seguir siendo igual. Pero, ¿quieres conocer la verdad? Te invitamos. ¿Quieres conocer a un verdadero hombre de Dios? Él es un hombre de Dios. Un hombre que no se ha dejado vencer por las situaciones difíciles y que aunque sí, hay quien sí lo ha difamado. Y aunque sí todavía por ahí hay un video o videos en la internet difamando a su persona, pero hasta ahorita, a casi 20 años de esas acusaciones, nadie ha podido demostrar lo que lo decían. Nadie, nadie. Y esto lo digo al aire público, y yo sé que me está escuchando mucha gente, pero la persona del hombre del apóstol del Señor ha sido intachable. Su conducta, su enseñanza ha sido siempre servir a Dios. Y nadie ha podido demostrar lo contrario. Sí, hay quien habla, hay quien difama, hay quien calumnia, pero no, pero el testimonio lo ha dado Dios. El testimonio, Dios se ha encargado y ha manifestado que Él realmente es un verdadero siervo de Dios. Te invitamos a que lo conozcas. ¿Quieres salvar tu alma? Visita la iglesia del Señor, la luz del mundo. No te dejes engañar de hombres corruptos, de hombres que realmente solamente buscan aprovecharse de la ignorancia, como bien lo dijo José Jesús Aguilar, que tú tienes. Pues le decimos que son santos y ya la gente se lo cree. ¿Qué quiere la gente? Pues un santo. Bueno, pues le ponemos a Juan Pablo, que es el más popular ahorita, para llenar nuestras arcas. ¿Qué quieres? Pues le hacemos eso. No, no te dejes engañar. Hombre de Dios, hay uno. Se llama Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo, hombre que toda su vida ha sido en el servicio a Dios y que Dios mediante estamos muy contentos de que pronto se alegrará la iglesia al cumplir sus 50 años de ministerio apostólico. Conócelo, visita la iglesia y que Dios sea el que te bendiga y te esperamos en una emisión más de este tu programa. Nosotros conversamos, donde hablaremos nuevamente de temas interesantes para todas las personas. Entonces te invito, sinceramente, ojalá estas palabras no se queden en el aire solamente, sino lleguen a tu corazón y realmente sirvas a Dios. Hay un hombre de Dios, te invitamos a que lo conozcas y que Dios sea el que los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.